Hola amigos de Rancagua TV, mi nombre es Dania Ríos y hoy nos encontramos en las puertas del edificio Exgobernación para hablar con la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba Pino, quien nos detallará sobre las nuevas medidas anunciadas del plan sanitario Seguimos Cuidándonos. La Seremi nos detallará que desde el 1 de octubre, por ejemplo, ya no es obligatorio el uso de mascarilla. A continuación, mi colega Cristian Yáñez entrevistará a la Seremi. Muy buenos días para Rancagua TV. El gobierno dio unas informaciones muy importantes con respecto a la pandemia. Cuéntenos un poquito, contextualizando de qué se trata, cuáles son estas noticias y cómo el público puede tomar estas noticias. Bueno, primero yo creo que hay que contextualizar. Como gobierno, ¿cierto? Aún seguimos preocupados de las medidas sanitarias, ¿cierto? Y de que la pandemia, y decirle a la gente, aclararle que la pandemia no se ha ido. Estamos en este plan que nos va a permitir a lo mejor poder avanzar un poco con relación a las medidas sanitarias, y justamente son las medidas que se han anunciado ya para el 1 de octubre, porque el escenario nos lo permite. ¿Por qué? Porque primero la población, la gran mayoría, ¿cierto? Más del 94% de la población ya cuenta con el esquema, ¿cierto?, completo de vacunación. Hablo de las personas mayores de 18 años. También los menores de edad, ya en un porcentaje del 88% de menores de edad de 17 a 13 años también ya están vacunados. Y lo que ha hecho es que tenemos la tasa de contagio mucho más baja. Y también porque el tiempo nos permite poder tener espacios, ¿cierto?, o poder disfrutar en espacios al aire libre. Por lo tanto, estos factores nos dan la posibilidad de que podamos ir evaluando cuál va a ser la situación sanitaria. Y hoy día, con este nivel, vuelvo a decir, bajo de contagio, se han tomado nuevas medidas que son el término de la restricción, ¿cierto?, por el tema del uso del pase de movilidad. Ya no lo van a exigir en ningún establecimiento. El uso de la mascarilla, que también es muy importante. Si bien el uso de la mascarilla no va a ser obligatorio, sí tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de los usuarios. Es decir, no solo hay que esperar que el Estado, ¿cierto?, nos diga qué hacer o no hacer, sino que también nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Es decir, si bien desde el 1 de octubre no va a ser obligatorio usar la mascarilla, sí necesitamos que la gente tome conciencia de que si tiene algún síntoma, ¿cierto?, respiratorio, si van a algún lugar donde no se sienta más confiado, o va en un colectivo, en una micro donde vea más gente y quiera usar la mascarilla, la puede usar. ¿Ya? El tema es que lo ideal es que vamos avanzando. Hay que seguir con las medidas de del lavado frecuente de manos. También hay que entender que en algunos espacios sí va a estar limitado y va a estar obligado el uso de la mascarilla, como son los centros de salud. Si usted va a un centro de salud acompañando a alguien o va porque se siente enfermo, tiene que ir con su mascarilla. Por lo tanto, esto no es que la pandemia se acabó, sino que son medidas que nos van a ir de alguna forma ayudando a evaluar, ¿cierto?, en este escenario que hoy día nos encontramos con un bajo contagio, la posibilidad de ir avanzando a una apertura. El gobierno hace el llamado, como usted dice, a que la gente se siga cuidando, porque si bien es cierto, se ha bajado los contagios, esto también, la pandemia no se ha ido. Puede en algún momento, si no se cuida, si no se toman las medidas pertinentes cada uno, la autorresponsabilidad puede volver a subir. Entonces el llamado es reiterar al autocuidado. Sí, evidentemente lo que usted señala es cierto. Nosotros como gobierno estamos tomando estas medidas bajo este escenario, pero también el escenario puede ir, ¿cierto?, de alguna forma puede ir cambiando, primero porque si no somos capaces, como dice usted, de realizar este autocuidado, es de cuidarnos no solo a nosotros, sino que seguir cuidando a nuestras familias y a la población en general. Puede que en un tiempo más, ¿cierto?, aumenten los casos de COVID,
y tengamos que retroceder y efectivamente volver a evaluar las medidas sanitarias. Por lo tanto, dicho sea de paso, el Estado tampoco y la autoridad sanitaria, ¿cierto?, se va a desligar de este proceso. Se siguen, ¿cierto?, tomando los antígenos en forma gratuita en el sistema de salud pública. También se va a seguir atendiendo a la gente que llegue con contagio COVID, va a seguir, ¿cierto?, la normativa para aquellos que tienen COVID y van a tener a lo mejor su certificado médico para que puedan no ir a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo hoy día es solamente estas medidas que van de alguna forma van a evaluar un poco el escenario de cómo va a ser el comportamiento de la ciudadanía, pero también el comportamiento de la pandemia. Bueno, el trabajo ahora que va a realizar el gobierno con la pandemia pasa a ser una política pública, o sea, ya el próximo año vamos a tener vacunas que van a ser todos los años para la gente, en este caso, que está más propensa a tener problemas al contagiarse con COVID. Ya no es un tema de, en esta ocasión, vamos a vacunar, sino que ya va a pasar algo que va a ser el tema anual, como política. Sí, bueno, el COVID ya va a ser parte de la política pública, ¿cierto?, sanitaria. En estas campañas que se hacen, ¿cierto?, a nivel nacional de vacunaciones masivas, se va a integrar, ¿cierto?, esta nueva dosis que va dirigida justamente a la población más vulnerable que pueda ser víctima del contagio, y va a ser parte de la política pública. Es decir, ahora ya todos los años se suma, ¿cierto?, a este número de vacunas, la vacuna contra el COVID. Pero también algo muy importante, que también va a ser una garantía, ¿cierto?, estatal de salud, el que aquellas personas que tuvieron COVID y tienen, ¿cierto?, alguna enfermedad, ¿cierto?, asociada a lo que fue el tema del COVID, ellos van a poder atenderse también dentro de las garantías estatales. Así que yo creo que eso es una gran noticia. Hay mucha gente que tiene secuelas todavía del COVID, y hoy día sí el Estado se hace cargo, y la autoridad, ¿cierto?, de salud, hoy día el Estado nos permite que esas personas puedan tener garantías en salud para poder tratarse de esas secuelas. Bueno, para terminar, reafirmar: autocuidado, uso alcohol gel, todo lo que se ha dicho todo este tiempo. El uso de la mascarilla es en forma particular, ya no es obligatoria, cada uno verá si la usa o no, pero el autocuidado es fundamental. Sí, hoy día la autoridad sanitaria en conjunto con la comunidad, ¿cierto?, estamos avanzando a este plano, a este paso de apertura, ¿cierto? Nosotros vamos aprendiendo todo, la autoridad como la ciudadanía está aprendiendo. Este es un nuevo paso que nos da, ¿cierto?, el tema de la pandemia, y hoy día le pedimos y por favor pedirles a ustedes como no solo como individuos, sino que como padres, parte de una comunidad, pensando en sus adultos mayores, que si bien hoy día la mascarilla no es obligatorio, el pase tampoco es obligatorio, tener conciencia de que, insisto, si no se sientan seguros, si tienen algún síntoma, acudir, ¿cierto?, a los servicios de salud correspondientes y usar la mascarilla en la medida que usted lo requiera. El que no sea obligatorio no significa que no pueda seguirse cuidando, todo lo contrario, eso va a depender ya de cada uno y evaluando la situación, ¿cierto?, que está obviamente a nuestro alcance. Hace momentos terminó la entrevista que le realizó el periodista Cristian Yáñez a la Seremi de Gobierno Patricia Torreal Bapino, quien nos detalló el plan sanitario que avanza a la fase de apertura. Desde el 1 de octubre, entonces, ya no tenemos que usar mascarilla de manera obligatoria, entre otras medidas que toma el gobierno. Amigos de Rancagua TV, nos estamos viendo en otra ocasión.